Hola chicos, vamos a continuar trabajando con desigualdades, pero en este tema ahora van a ser desigualdades cuadráticas. Las desigualdades que trabajaste en estos días pues eran desigualdades lineales y ya te había mencionado por ahí que para que fueran desigualdades lineales, la incógnita o variable que tenía la desigualdad, en este caso x, su exponente o mayor exponente iba a ser 1. Cuando yo trabajo con las desigualdades cuadráticas, pues seguramente ya estás pensando que el mayor exponente que van a tener estas desigualdades pues va a ser 2. Y estas desigualdades pues se van a parecer mucho a las ecuaciones de segundo grado, pero no son ecuaciones, lo que estamos trabajando acá son desigualdades. Y bueno, recordando un poquito, en las desigualdades lineales el objetivo era despejar a x. Acá en las desigualdades cuadráticas el método o el proceso va a ser diferente. Ahí en tu material, en la página número 44, tienes casi los pasos que tienes que resolver o tienes que hacer para poder encontrar la solución a una desigualdad cuadrática. Y ahí lo tienes que entenderlo. Dice, se factoriza la expresión cuadrática, se factoriza, no está diciendo que se despeja, se factoriza la expresión cuadrática. Después se buscan los valores que hagan 0 a cada factor, es decir, cuando tú tengas tus factores que te están factorizando a tu expresión cuadrática, cada factor lo vas a igualar a 0. ¿Y qué vas a hacer con esos valores? Esos valores se van a indicar en la recta numérica y se forman los intervalos a analizar mediante una tabla de signos. Entonces, fíjate, aquí es bien importante seguir estos pasos y entender para que no hagas cosas que no necesitas hacer. Cuando tú tengas una desigualdad cuadrática, lo que vas a hacer es que vas a factorizar siempre la expresión. Cada factor lo vas a igualar a 0 y esos valores de x que encontraste los vas a indicar en la recta numérica y vamos a construir una tabla de signos que me va a decir qué intervalo va a ser el conjunto solución para la desigualdad con la que yo estoy trabajando, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ya que quedó claro esa parte, vamos a empezar a trabajar nuestro ejemplo número 54. Este ejemplo, por favor, te voy a pedir que lo vayas copiando en tu material para que vayas generando evidencia y sepas cómo se resuelven los ejercicios. Ya que definimos los pasos para poder dar solución a una desigualdad cuadrática, pues vamos a comenzar. Como es una desigualdad cuadrática, lo primero que hay que hacer es factorizar. Y aquí en las factorizaciones tú vas a utilizar lo que aprendimos ya en las unidades pasadas. Por eso te decía que era súper importante que entendieras lo de ecuaciones de segundo grado porque lo íbamos a seguir ocupando. Entonces, fíjate, originalmente yo tengo la desigualdad x cuadrada menos 5x menos 6 mayor que 0. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer, pues es factorizarla, es lo primero que tenemos que hacer. Tú puedes utilizar el método de la tijera o la regla de la tijera para poder factorizar esta desigualdad, ¿no? Entonces, recuerda, aquí en el método de la tijera es buscar un par de números que multiplicados te den el término cuadrático y otro par de números que multiplicados te den el término independiente. Entonces, recuerda que aquí es prueba y error, puede que nos equivoquemos. Yo voy a probar primero x por x, me da x cuadrada y voy a multiplicar, no sé, se me ocurre, 6 por menos 1. 6 por menos 1 me da menos x. Ahora, cuando yo multiplico cruzado, si recuerdas, este producto cruzado me tiene que dar el término lineal. Entonces, voy a multiplicar x por menos 1, menos x, y 6 por x, más 6x. Si yo sumo esto, voy a obtener un 5x. ¿Pero esa factorización me sirve? No me sirve esa factorización porque no estoy obteniendo el término lineal que son menos 5x. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que como esto no me funcionó, vamos a cambiar los signos que tengo por ahí.
Entonces voy a asumir que es menos 6 y vamos a ver qué ocurre. X por 1 es X y menos 6 por X son menos 6X. Si yo resuelvo esto, ¿qué voy a obtener? X menos 6X son menos 5X. Entonces, quiere decir que estos numeritos que acabamos de obtener son los numeritos correctos de la factorización. Bien, entonces, ya que encontré esos números correctos, pues voy a escribir a mis factores. X menos 6 por X más 1, y esto tiene que ser mayor que 0. Lo que estoy haciendo aquí es que esta desigualdad, donde tengo los 3 elementos, su factorización es esta que acabamos de obtener. Bien, entonces, según lo que leímos al principio, primero teníamos que factorizar. Después lo que teníamos que hacer es que teníamos que igualar a 0 cada factor. ¿Cuántos factores tengo ahí? Pues tengo 2 factores. ¿Quién es ese primer factor? X menos 6 igual a 0 y X más 1 igual a 0. Entonces, lo que haré ahora es que de cada uno de estos factores los voy a igualar a 0 y voy a despejar. En el primer caso, X es igual a 6 y en el segundo caso, X es igual a menos 1. Entonces, según la definición o la indicación que vimos al principio, ya que igualaba a 0 cada uno de los factores y despejaba a X, esos números los iba a indicar en la recta de los números reales. La recta de los números reales tú ya la conoces. Sabes que esa recta va a contener a los números desde el menos infinito al infinito positivo. Y lo que yo voy a hacer con estos valores súper importantes que acabamos de obtener del despeje es que estos valores que te estoy señalando en color amarillo me van a permitir encontrar o definir en dónde va a estar mi conjunto solución. Entonces voy a dividir esta recta justo en menos 1 y en 6. Recuerda que el orden en los números es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, después, lo que decía la definición al principio es que con una tabla de signos íbamos a averiguar cuál de estos 3 intervalos que tenemos aquí. Tengo 3 intervalos del menos infinito al menos 1, primer intervalo, del menos 1 al 6, segundo intervalo, y del 6 al infinito positivo, tercer intervalo. ¿Quién de esos intervalos va a ser la solución a la desigualdad que yo tengo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y presta muchísima atención. En el lado izquierdo de esta recta de los números vamos a colocar a nuestros factores. ¿Quiénes fueron nuestros factores? X menos 6 y X más 1. Ahí está, los estoy colocando, ¿de acuerdo? Ahora, lo que vamos a hacer para empezar a rellenar de signos, de ahí en la tabla que se va a construir, va a ser lo siguiente. Piensa en un número que pertenezca del menos infinito al menos 1. El número que tú elijas puede ser cualquiera, siempre y cuando pertenezca al intervalo. ¿Qué te parece si elegimos menos 2? El menos 2 es un valor que pertenece a ese intervalo. Si tú eliges menos 3, menos 4, menos 1 millón, menos 2 millones, no importa, la condición va a seguir respetándose. Entonces, ese menos 2 que yo acabo de elegir al azar y que pertenece al intervalo, lo voy a sustituir en cada uno de estos factores y lo que voy a analizar va a ser su signo. Entonces, aquí en esta X voy a poner menos 2 menos 6, me da menos 8. ¿Y qué signo tiene ese menos 8? Negativo. Ahora, ese menos 2 lo voy a evaluar en el otro factor que tengo. Menos 2 más 1, menos 1. ¿Y qué signo tengo? Negativo. Ahora, el proceso lo vamos a repetir para el siguiente intervalo. Piensa en un valor que pertenezca al segundo intervalo, es decir, de menos 1 a 6. ¿Qué te parece el 0? Tú pudiste haber elegido cualquier número que siempre y cuando pertenezca a ese intervalo, ¿bien?
Pudo haber sido 5, pudo haber sido 4, no importa, el signo nunca va a cambiar. Entonces, ahora ese 0 que yo elegí al azar, pero sé que pertenece al intervalo, lo voy a volver a sustituir en mis factores. 0 menos 6, me queda menos 6. ¿Qué signo queda? Negativo, porque me quedó menos 6. 0 más 1, pues 1. ¿Y qué signo me quedó ahí? Positivo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora vamos a analizar el tercer intervalo, del 6 al infinito positivo. La lógica es la misma. Piensa en un número que pertenezca al intervalo del 6 al infinito. ¿Qué te parece 7? Tú pudiste haber elegido 8, 9, 10, 6.1, no importa, siempre y cuando el número pertenezca al intervalo. Entonces, yo voy a agarrar el 7 y ese 7 lo voy a sustituir en el factor, en cada factor que yo tengo acá. 7 menos 6 es 1 y lo que a mí me interesa es el signo, me quedó un 1 positivo. Ahora, 7 más 1 es 8. ¿Qué signo me quedó? Positivo. Listo. Y fíjate cómo se está construyendo una tablita de signos, pero todavía no terminamos ahí. ¿Por qué razón? Fíjate, nosotros estamos analizando esta desigualdad que te estoy sombreando en color verde. Yo necesito encontrar un conjunto solución de tal manera que cuando yo sustituya los valores de X, valores aquí, valores acá, y haga toda esta operación que tengo aquí, ese número sea mayor que 0. Entonces tengo que encontrar quién de estos tres intervalos que tengo aquí van a ser la solución. Ahora, nosotros agarramos estos factores, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué operación matemática se tienen que hacer estos factores para que yo obtenga la desigualdad que estoy analizando? O sea, la desigualdad que te sombreé en color verde. Pues se tienen que multiplicar, es lo que están haciendo en la factorización. Entonces, como se tienen que multiplicar, lo que yo voy a hacer es que tengo que multiplicar esos signos. Menos por menos, más. Menos por más, menos. Y más por más, más. Ahora, ¿qué significan estos signos que nosotros estamos obteniendo aquí? Bueno, estos signos lo que me están diciendo es que cuando yo agarre un valor que pertenezca, por ejemplo, al primer intervalo, a este intervalo que tengo acá, me está diciendo que el número que yo voy a obtener ahí va a ser siempre positivo. No importa si tú agarras, o sea, en el intervalo del menos infinito al menos 1, el número que tú agarres ahí, no importa cuál sea, siempre y cuando pertenezca al intervalo, cuando tú lo sustituyas aquí, el signo que vas a obtener siempre va a ser positivo, ¿de acuerdo? Ahora, este segundo signo que yo tengo aquí, en el segundo intervalo, me está diciendo que es negativo. ¿Qué significa eso? Pues me está diciendo que cuando tú agarres un número del menos 1 al 6, el signo que te va a quedar cuando tú lo sustituyas acá, en la desigualdad que tú tienes original, el número que te va a quedar va a ser negativo, o sea, va a ser un número menor que 0. Y finalmente, el tercer intervalo, ¿qué te está diciendo? Que cuando tú evalúes un número del 6 al infinito y lo sustituyas en la desigualdad original, el signo que te va a quedar ahí va a ser siempre positivo. Entonces, con ese análisis que yo tengo ahí, la pregunta es, ¿me sirve el primer intervalo del menos infinito al menos 1? La respuesta es sí. ¿Por qué sí me sirve ese primer intervalo? Porque el signo que yo voy a obtener es mayor que 0, es positivo. ¿Y qué me está diciendo la desigualdad? Yo quiero buscar números que sean mayores que 0. Entonces, por eso me sirve el primer intervalo. ¿El segundo intervalo me sirve? Este segundo intervalo no me sirve porque los números que estoy obteniendo son menores que 0. Y fíjate la condición de la desigualdad. Dice que sean mayores que 0. Ahora, ¿me servirá el tercer intervalo?
Claro que sí me sirve el tercer intervalo. ¿Por qué razón? Porque los números que voy a obtener ahí van a ser siempre positivos. Bien, entonces, ¿cuántos intervalos hay que son solución a esta desigualdad original que yo tengo? Pues tengo 2 intervalos. La pregunta es, ¿cómo lo voy a indicar en notación de intervalo? Fíjate, vamos a trabajar con una unión, que eso lo trabajaste en álgebra 1, pero antes de trabajar la unión es bien importante que no se te olvide trabajar con los extremos que obtuvimos. ¿Quiénes son los extremos? Pues van a ser -1 y 6. Yo tengo que saber si esos números los puedo o no los puedo tocar. Tengo que saber si esos números van a ser bolita abierta o van a ser bolita cerrada, paréntesis o corchete. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es que vamos a sustituir en nuestra desigualdad original para ver si se satisface la desigualdad. Entonces, voy a tener el caso 1 cuando x es igual a -1 y voy a tener el caso 2 cuando x es igual a 6. Y lo único que vamos a hacer es sustituir. Entonces yo tengo x cuadrada menos 5x menos 6 mayor que 0 y voy a sustituir -1 al cuadrado, menos 5 por -1, menos 6 mayor que 0. Simplifico, -1 al cuadrado es 1, menos 5 por -1 es más 5, menos 6 mayor que 0. Entonces hago la operación, 1 más 5 son 6, menos 6 son 0. 0 es mayor que 0, la respuesta es que no. Como 0 no es mayor que 0, entonces voy a poner aquí bolita abierta porque no lo puedo tocar. Bien, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento para saber si puedo o no puedo tocar al 6. Y voy a sustituir en la desigualdad original. Originalmente tengo x cuadrada menos 5x menos 6 mayor que 0. Voy a tener 6 al cuadrado menos 5 por 6 menos 6 mayor que 0. Simplifico, 6 al cuadrado, 36, menos 5 por 6 son 30, menos 6 mayor que 0. Si yo hago la operación me va a quedar 0 mayor que 0. ¿Y 0 es mayor que 0? Obviamente no. Entonces, en el 6, como no lo puedo tocar, va a ser bolita abierta. ¿Y qué cosas son las que sí voy a poder sombrear? Pues voy a poder sombrear estos intervalos que te estoy sombreando en la gráfica. Entonces, como ya definí a quién sí puedo tocar y a quién no puedo tocar, mi intervalo o el conjunto solución en notación de intervalo, ¿quién será? Mi conjunto solución va a ser, observa la gráfica, del menos infinito hasta el -1, paréntesis porque tengo bolita abierta y esto corresponde al primer conjunto solución. ¿Cómo voy a escribir el otro conjunto solución? Con una unión, porque voy a unir otro conjunto solución, abro paréntesis, voy a escribir al 6 porque no lo puedo tocar hasta el infinito positivo. Entonces, yo puedo decir que mi conjunto solución para la desigualdad que tenemos acá adelante, bueno, la desigualdad de la actividad, del ejercicio, es que todos los números que pertenezcan del menos infinito al -1 sin tocarlo y del 6 sin tocarlo al infinito positivo van a ser números que van a satisfacer nuestra desigualdad que tenemos ahí.